Se comentará brevemente cómo la guerra que Estados Unidos tuvo con México, la cual le generó la ganancia de todos los territorios del norte de mexicano, influyó para que 12 años después Estados Unidos entrara en una guerra civil, en este caso la guerra de secesión. Vamos a proceder con este video. Entonces tenemos que la guerra de secesión se libró entre 1860 y 1864, en el cual los estados del norte de Estados Unidos enfrentaron a los estados confederados de América, los estados del sur del actual Estados Unidos, entre los que podemos encontrar a Texas, Alabama, Florida, entre otros. Pero como la guerra con México fue uno de los principales catalizadores para, después de 12 años de haber ocurrido, generar este conflicto en Estados Unidos. Vamos a ver qué ocurría para 1848. Para dicho año, Estados Unidos adquiría los territorios de la Alta California, Nuevo México y además Texas ya se había anexado en 1846. Por lo que todos estos estados, que estaban principalmente en el sur, generaron nuevas tierras para los estados proesclavistas. De hecho, antes de que ocurriera la guerra entre Estados Unidos y México, ya los pobladores de los estados del norte, antiesclavistas, demandaban que el hecho de querer buscar el conflicto con México para adquirir sus territorios era simplemente porque el movimiento proesclavo de los Estados Unidos quería adquirir más tierras para poder conseguir con el modelo esclavista y ampliar sus territorios del cultivo de algodón, que eminentemente se financiaban con trabajo esclavo. Entonces, la población de los estados del norte, todo esto lo veía con malos ojos, vio con muy malos ojos la guerra con México, porque aumentaba este sistema que era muy perjudicial especialmente para los trabajadores libres, dado que al existir trabajo esclavo, a los trabajadores libres, a los trabajadores blancos libres, ya no se les daba trabajo. Entonces se llevó a cabo la guerra con México y Estados Unidos adquirió estos territorios. Además, las tropas de Estados Unidos que pelearon en la guerra con México fueron principalmente de los estados del sur. Hay que recordar que el sistema de reclutamiento estadounidense es de voluntarios. La mayor parte de los voluntarios, muy animados, pertenecieron a los estados del sur que posteriormente formarían los Estados Confederados de América. Los Estados Confederados de América. El haber enfrentado al ejército mexicano le dio muy buena práctica, una buena experiencia a gran parte de estos soldados. Por comentar un dato curioso, cuando se llevó a cabo el asalto al castillo de Chapultepec participaban dos capitanes, el capitán Ulysses Grant y el capitán Robert E. Lee. Estos posteriormente serían los principales generales para los Estados Unidos y para los Estados Confederados de América respectivamente. Como les estaba comentando, la práctica que adquirieron los soldados de Estados Unidos durante la guerra con México ayudó a las tropas confederadas a tener un bagaje y experiencia, lo cual les permitió alargar la guerra con los estados industrializados del norte. Porque los estados industrializados del norte, como se están mencionando, tenían una gran capacidad económica y además una gran capacidad industrial para generar armas y pertrechos. Pero la experiencia que habían adquirido los soldados de los Estados Confederados, que en su mayoría habían participado en la guerra con México, les ayudó a dar una buena batalla a pesar de encontrarse en inferioridad tecnológica con respecto a los estados del norte. Aquí tienen una imagen de Ulysses Grant a la izquierda y de Robert E. Lee, el general de los Estados Confederados de América, a su derecha. Bueno, hay que olvidar que Ulysses Grant era el general principal de los Estados Unidos de América, los estados del norte. Entonces, como les estaba comentando, una vez que Estados Unidos adquirió las tierras del norte de México, esto le dio mayor poder a los estados del sur, lo cual rompió el equilibrio que existía antes de la guerra con México y les permitió a los estados del sur declararse independientes de... De hecho, en la última reunión que tuvieron los congresistas de los Estados Unidos en Washington antes de la guerra de secesión, los congresistas que formaban parte de los estados del sur, a los que posteriormente se les llamaría los Estados Confederados de América, se despidieron de forma muy diplomática de sus pares del norte.
Y los periódicos de la época retrataron este evento de una forma humorística. Nadie pensó casi nadie pensó en ese entonces que este sería el primer paso para lo que posteriormente sería la guerra civil, en la cual murieron miles de estadounidenses, y de hecho ninguna otra guerra ha provocado tanta muerte en Estados Unidos. Por el momento sería todo, hasta pronto.